Confío que vean ustedes bien la presentación de la conferencia. Hoy el tema es un tema realmente delicado. La eutanasia, que está muy en boca de todos, especialmente en España en los últimos meses, porque, como ustedes saben, se ha aprobado una ley en nuestro país que permite la eutanasia y el suicidio asistido. Por ello es un tema de gran actualidad. Y hoy vamos a dedicarle esta siguiente hora a hablar sobre el mismo. Este cuadro abstracto vemos como una alegoría de lo que queremos expresar. La eutanasia tiene dolor, que simbolizaría el color rojo, aspectos turbios, confusos y también alguna luminosidad. Ya veremos que el tema da para mucho. Para empezar, nos referiremos a algunas definiciones que siempre son de utilidad. Yo creo que todos debemos saber perfectamente que la palabra eutanasia por sí misma significa muerte dulce. Y es la intervención deliberada, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, deliberada, para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. La ortotanasia es la muerte natural de un enfermo desahuciado sin someterlo a una prolongación médicamente inútil de su agonía. Es algo totalmente diferente. Aquí no hay un acortamiento de la vida de una manera deliberada, sino que es no hacer una prolongación fuera de lugar de lo que es la vida en estas circunstancias. La dispanasia sería la prolongación médicamente inútil de la agonía de un paciente sin perspectiva de cura. Es decir, realmente sería un ensañamiento. Todo lo contrario de la ortotanasia. Suicidio asistido, que también se ha aprobado en España, significa proporcionar en forma intencional y con conocimiento a la persona los medios o procedimientos, o ambos necesarios, para suicidarse. Incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, la prescripción de dichos medicamentos letales o su suministro. Se plantea como deseo de extinción de muerte inminente porque la vida ha perdido razón de ser o se ha hecho dolorosamente desesperanzada. Cabe destacar que en este caso es el paciente el que voluntaria y activamente termina con su vida, y allí el concepto de suicidio. Cuidados paliativos. Es el cuidado activo y total de aquellos enfermos que no responden a tratamiento curativo, en el que es prioritario proporcionar alivio mediante el tratamiento de un dolor y otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Otro concepto, limitación del esfuerzo terapéutico. Es la suspensión o el no inicio de tratamientos cuando, de acuerdo con la evidencia médica, dichos tratamientos son inútiles o fútiles, ya que solo consiguen prolongar la vida biológica, retrasando la muerte inminente, pero sin posibilidad de proporcionarle una recuperación funcional con una calidad de vida mínima. Es decir, no dar más tratamiento ni iniciarlo si se ve que no va a llevar a ninguna parte. Es totalmente distinto de la eutanasia también. Finalmente, estos dos conceptos. La sedación continua y profunda hasta la muerte. Describe la forma de sedación que se da a un paciente cuya muerte se prevé en un tiempo menor a 2 semanas, cuando no se ha podido aliviar su sufrimiento por otros medios. Esta sedación va acompañada del retiro de alimentación y del retiro o mantenimiento a niveles mínimos de la hidratación. Puede precipitar la terminación de la vida, pero no es el propósito de la sedación, sino simplemente causar la inconsciencia para que el paciente no experimente el sufrimiento que no se puede aliviar durante el tiempo que le queda de vida. También es un concepto totalmente distinto.
Y finalmente, la voluntad anticipada es un instrumento mediante el cual una persona competente establece por escrito su voluntad sobre los tratamientos que querría y no querría recibir en caso de llegar a encontrarse en una situación en que no pueda expresar por sí mismo su voluntad. Esto es algo que cualquier persona puede hacer, un documento de testamento vital, como lo llamamos en España, o voluntad anticipada, como se denomina en otros países. Esto es algo que está al alcance de cualquier persona poder realizarlo. Bien, para empezar, vamos a situarnos en la órbita de Kardec. ¿Qué pensaba Kardec y qué pensaban los espíritus que con él colaboraban al respecto de todo esto? En el libro de los espíritus no se habla de estos términos. Sin embargo, en el Evangelio según el Espiritismo, sí que Kardec realiza una serie de preguntas sin referirse directamente al término eutanasia, pero que vemos realmente que se está refiriendo a ella. Por ejemplo, en esta pregunta del capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo. ¿Debe ponerse término a las pruebas del prójimo cuando eso sea posible? ¿O por respeto a los designios de Dios hay que dejar que sigan su curso? Os hemos dicho y repetido muchas veces que estáis en esta tierra de expiación para poner fin a vuestras pruebas y que todo lo que os sucede es la consecuencia de vuestras existencias anteriores. Constituye el interés de la deuda que debéis pagar. Hoy en día denominaríamos estos conceptos de otra manera. No únicamente venimos al planeta Tierra a reequilibrar problemas de nuestro pasado. Básicamente venimos a aprender. Pero, evidentemente, al mismo tiempo, también se presentan circunstancias adecuadas para que seamos capaces de reequilibrar esos aspectos del pasado. Por eso, cuando más adelante dice Kardec que desde el momento en que estamos en la Tierra para expiar, bueno, básicamente, como decía, estamos en la Tierra para aprender. Y más que expiar, venimos a neutralizar errores del pasado, además de aprender. Porque todo sirve de aprendizaje. Cuando estamos reequilibrando esos problemas de nuestro pasado, también estamos aprendiendo, porque estamos esforzándonos por superar una situación determinada de ese pasado más o menos remoto, pero al mismo tiempo aprendemos que aquello que nos ha llevado a esta situación actual es algo que no es bueno para nosotros y que hemos de esforzarnos en erradicar de nuestras conductas. Otra pregunta de Kardec. Dice, preguntáis si se permite al hombre aliviar sus propias pruebas. Esa pregunta conduce a esta otra. Al que se ahoga, ¿se le permite tratar de salvarse? Al que se clava una espina, quitársela. Al que está enfermo, llamar al médico. Las pruebas tienen por objeto ejercitar la inteligencia. Esto hemos de tenerlo siempre en cuenta. Cuanto más comprendamos, más sabremos o deberíamos saber lo que es mejor para nosotros realizar. Un ser humano o una persona puede nacer en una situación penosa y complicada precisamente para obligarla a que busque los medios de vencer las dificultades. El mérito consiste en soportar, podríamos decir, en aceptar la situación, esforzándonos lo más posible para mejorarla, a pesar de que puedan ser consecuencias de males que no sea posible evitar, pero siempre tenemos la posibilidad de luchar para mejorar nuestra situación. Y a eso venimos. Venimos a aprender y a mejorar. Como dice, se dice en esta primera frase de esta diapositiva. Permite al hombre aliviar sus pruebas. Obviamente, se le permite aliviar sus propias pruebas, sin duda. No hay que desesperarnos si no triunfamos, pero realmente todo reporta y todo tiene un esfuerzo a realizar por nuestra parte. Esa es la pregunta clave, una de las preguntas más importantes que podemos encontrar en este capítulo del Evangelio según el Espiritismo. Pregunta Kardec. Un hombre, una persona agoniza, presa de crueles dolores. Se sabe que su estado es desesperante.
¿Será lícito ahorrarle algunos instantes de angustia precipitando su fin? Esto es la eutanasia, ciertamente. Vamos con la respuesta y algunas otras respuestas que iremos viendo a continuación. ¿Quién nos concedería el derecho de prejuzgar los designios de Dios? ¿Acaso no puede Él conducir a una persona hasta el borde del sepulcro, luego sacarlo de allí a fin de hacerlo volver en sí y modificar sus pensamientos? Perfectamente. Esto puede ocurrir perfectamente. Muchas personas se han encontrado al borde de la muerte y, sin embargo, determinadas circunstancias han evitado que ello fuera así. Son momentos que deben llevar a la reflexión. Aunque un moribundo haya llegado al último extremo, nadie puede decir con certeza que haya llegado a su última hora. ¿Acaso la ciencia no se ha engañado alguna vez en sus previsiones? Muchísimas veces, muchas veces. Pero también hemos de pensar que cada vez menos, porque los instrumentos de que dispone la ciencia hoy en día no son los mismos que tenían en tiempos de Kardec. El tema es diferente, ciertamente. Y continúa esta respuesta del espíritu. Dice, sé muy bien que hay casos que con razón pueden ser considerados desesperantes. Sin embargo, aunque no quede ninguna esperanza fundada de un regreso definitivo a la vida y a la salud, ¿no hay innumerables ejemplos en los que el enfermo, en el momento mismo de exhalar el último suspiro, se reanima y recobra sus facultades por algunos instantes? Eso es verdad, claro que ocurre. El problema es que hoy en día las personas ya no acostumbramos a morir en casa. Morimos en los hospitales, mueren en los hospitales. Y en casa yo recuerdo perfectamente haber oído a mis mayores decir de alguien que estaba muriendo, mira, se ha recuperado, seguro que se muere enseguida, porque ahora mismo se ha recuperado y está diciendo que de espíritus, que de este, que de al otro. Estas son cosas que pasan. Ahora pasan en los hospitales. Yo he leído algún libro con testimonios de enfermeras y que estas profesionales comentan que sí, que muchos enfermos se recuperan instantes antes de morir y que muchos tienen visiones, que muchos perciben a familiares desencarnados, etcétera, etcétera. Es decir, este no es un fenómeno extraño, no es algo que ocurriera antes, no, sigue ocurriendo, porque las familias generalmente ya no nos enteramos. Pero sigamos con la respuesta. Pues bien, es posible que este momento de gracia que se le concede sea para él de suma importancia, porque ignoráis las reflexiones que ha podido hacer su espíritu durante las convulsiones de la agonía y cuántos tormentos puede ahorrarle un instante de arrepentimiento. Vamos a terminar la respuesta porque es tan larga que he tenido que fraccionarla en 3 diapositivas y seguiremos insistiendo en este último punto de ese instante de arrepentimiento. El materialista, que solo ve el cuerpo y a quien nada le importa el alma, no comprende estas cosas. En cambio, el espírita, que sabe lo que sucede más allá de la tumba, conoce el valor de un posterior pensamiento. Atenuad los últimos dolores tanto como podáis, pero guardaos de abreviar la vida, aunque solo sea en un minuto, porque ese minuto puede evitar muchas lágrimas en el porvenir. Vamos a esto del posterior pensamiento. ¿Es tan importante? ¿Es tan importante que el espíritu reconozca su situación, comprenda así en un vistazo que en esos momentos finales se puede realizar en un instante sobre toda la propia vida, de darse cuenta de algunos errores, de algunas dificultades que no se han sabido superar y arrepentirse de ello? Es posible. ¿Esto es positivo? Claro que sí. Pero, ¿y si ocurre esto mismo después de la muerte? ¿No tendrá el mismo valor? ¿No tendrá el mismo efecto? Yo creo que sí. Me temo que en este caso del posterior pensamiento, Kardec y los espíritus estaban imbuidos del entorno en el cual estaba viviendo Kardec, en Francia, en el siglo XIX, en un ambiente totalmente cristiano, en que había esa idea que si uno se arrepiente antes de morir, se salva. Entonces uno piensa, ¿y si uno se arrepiente después de morir, no se va a salvar?
Evidentemente no concordamos con esa expresión de salvarnos, porque no hay nadie que esté perdido. Todos nos salvamos con nuestro propio esfuerzo. Por lo tanto, esto del posterior pensamiento no lo tendremos en cuenta porque no creemos que sea relevante. Lo que sí que es relevante es esta frase que está subrayada, en negrita y subrayada, para que nos llame mucho la atención. Atenuad los últimos dolores tanto como podáis, pero guardaos de abreviar la vida. Hoy en día sabemos perfectamente, posiblemente, en 1860 esto no se podía comprender, pero hoy en día sí que se sabe perfectamente que si se abrevia la vida, que si se alivian los últimos dolores, se está abreviando la vida. Es algo prácticamente inevitable, pero que aceptamos como un mal menor, porque ya que la ciencia adelanta y nos ofrece determinados instrumentos que alivian el dolor, ¿acaso no hemos de aprovecharlos? Hemos de pensar, no, hay que sufrir, porque así estamos pagando errores del pasado. Yo creo que no este es el concepto. Este no es. El concepto es intentar aliviar esos dolores y acompañar a aquella persona que está desencarnando, ayudar a aquella persona que está desencarnando, poder hablarle, poder reflexionar con ella para que se dé cuenta de ese momento tan importante que está a punto de producirse en su vida. Da igual que se acuerden un poco esos momentos. Si es capaz de acompañar esta reflexión, aunque no pueda dialogar con nosotros, pero sí que puede escucharnos, ciertamente porque está allí, entonces, si se puede cumplir este objetivo, yo creo que podemos darnos por satisfechos. Por eso pensamos que sí, que se pueden atenuar perfectamente los dolores. Pero, aunque se abrevie la vida, lo importante es poder acompañar ese proceso y poder ayudar de una manera eficaz a esa persona que está desencarnando. Vamos a dar un salto ahora en cuanto a las opiniones. Vamos a ver qué opinaba o qué opina Emmanuel. Emmanuel ya sabemos que era uno de los espíritus que acompañaban a Francisco Cándido Xavier y que escribió numerosos libros a través de la mediunidad psicográfica de este excelente medium. Y hay uno de los libros que es de 1941, es decir, hace 80 años, hace 80 años que se escribió, justo 80 años. Por tanto, no es un libro de hoy ni de ayer, es ya un libro que tiene una cierta antigüedad. Veamos la pregunta y la respuesta. Es un libro de preguntas y respuestas, de esos pocos libros que hay en la literatura mediúnica post-Kardec, después de Kardec, en que hay preguntas y respuestas. ¿La eutanasia es un bien en los casos de molestia incurable? Y Emmanuel responde, el hombre, el ser humano, no tiene el derecho de practicar la eutanasia en ningún caso, aunque la misma sea la demostración aparente de una medida bienhechora. En este primer párrafo, como veremos después, intentaremos matizar lo más que sepamos y podamos este concepto de eutanasia. Yo tal vez aquí quitaría esto de ningún caso. Dejaría, no tenemos el derecho de practicar la eutanasia. Dejémoslo hasta aquí y después ya intentaremos abundar un poquito más a ver si lo podemos entender mejor. Sigue diciendo Emmanuel, la agonía prolongada puede tener finalidad preciosa para el alma y la molestia incurable puede ser un bien, como la única válvula de drenaje de las imperfecciones del espíritu en marcha hacia la sublime adquisición de sus patrimonios de la vida inmortal. No creemos que la agonía vaya a ser la única válvula de drenaje de las imperfecciones del espíritu. Sería muy triste esto. ¿Y qué hacemos durante toda nuestra vida? Intentamos drenar con esfuerzo y con trabajo, y muchas veces con sufrimiento, esas imperfecciones de nuestro espíritu, nuestras propias imperfecciones. No es únicamente esa agonía la que va a constituirse como una única válvula de drenaje. No estamos de acuerdo en ello. Y termina Emmanuel diciendo que la ciencia precaria de los hombres no puede decidir. Pero es que la ciencia precaria de los hombres cada día es menos precaria. Cada día tiene más recursos. La ciencia actual, tecnológicamente,
tienen unos recursos enormes. El problema es que esos recursos tan importantes no llegan a todo el mundo. No todos pueden beneficiarse de esos recursos maravillosos que tiene la ciencia médica hoy en día. Pero, como digo, la ciencia cada día es menos precaria y ofrece más posibilidades de poder aliviar dolores, de poder ayudar en estos momentos tan complicados que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros en el momento de desencarnar. Vamos a hacernos algunas preguntas a nivel filosófico. Quedan más cuando terminemos esta diapositiva, pero estas son a un nivel general, porque vale la pena siempre estar lo mejor situados posible en cuanto a conocimiento para poder discutir, para poder opinar sobre temas tan delicados como este que nos ocupa. ¿Hemos de pagar, hemos de sufrir por una falta que no recordamos? Esto es un argumento que se utiliza muchas veces. ¿Por qué he de ser responsable de algo que ahora mismo en estado consciente no recuerdo? Sin embargo, como muy bien nos decía Gustave Geley, y Gustave Geley no es un espiritista religioso. Gustave Geley fue un espiritista y metapsiquista, hoy diríamos parapsicólogo, de una reputación intachable en su momento. Él desencarnó en un accidente en 1924 y escribió un librito muy pequeño titulado La reencarnación. Sí, por lo menos en mi modesta opinión, es de lo mejor que hay escrito sobre este tema. Después de lo que aportó Kardec en el libro de los espíritus, repito, en mi modesta opinión, creo que no hay textos tan buenos, tan completos, tan sintéticos como este de Gustave Geley. Y él nos dice, el olvido de un hecho no suprime las consecuencias del mismo. Acabaremos, no puede ser. Entonces querría decir que en esta encarnación podemos ver las barrabasadas que sean, después cuando desencarnemos pues lo pasaremos mal, pero en la próxima vida ya quedamos libres porque no lo recordamos. Comprendemos que esto no es correcto, no es adecuado, que nos hemos equivocado grandemente en un determinado aspecto, en una determinada situación, de alguna manera habrá que reequilibrar, habrá que neutralizar aquella situación. Entonces, aunque no lo recordemos, ese olvido no suprime las consecuencias de ninguna de las formas. Porque además, en nuestro periodo entre dos encarnaciones, es un tiempo, sea corto o sea largo, es un tiempo importantísimo para los espíritus, porque en ese lapso de tiempo se puede reflexionar, se puede preguntar, se puede examinar con detalle todas nuestras actuaciones de esta última vida y podemos darnos cuenta de dónde hemos fallado, de dónde hemos acertado, qué cosas hemos hecho bien y cuáles han sido de consecuencias desastrosas. Todo ello ha de movernos a saber aceptar que en nuestra próxima encarnación nos encontraremos con determinadas dificultades que son consecuencias naturales e inevitables de esas actuaciones de nuestra última vida. Si realmente nos convencemos de una forma total que eso es correcto, que es necesario para nosotros, estaremos generando algo parecido a una orden poshipnótica. Cuando encarnemos, cuando seamos adultos, no recordaremos las circunstancias del pasado, pero cuando se presenten las consecuencias de ese pasado, aunque no seamos conscientes de por qué nos ocurre aquello, seremos capaces de enfrentarlo y resolverlo o empezar a resolverlo. Por lo tanto, sí, es cierto, hemos de superar esos aspectos del pasado, aunque no los recordemos. ¿Tenemos derecho absoluto sobre nuestro propio cuerpo? Bueno, el cuerpo es un instrumento que la vida nos ofrece para existir en los planos materiales y llevar a cabo múltiples experiencias. Yo creo que no tenemos un derecho absoluto, porque hemos de respetar, hemos de cuidar nuestro cuerpo, porque es el instrumento que nos faculta, que nos facilita el poder relacionarnos con los demás y poder vivir la vida material.
Por lo tanto, tenemos la obligación de cuidarlo. Por eso nuestro derecho no es absoluto. ¿Tenemos la seguridad de que ese proceso de la eutanasia o del suicidio asistido nos evitará los sufrimientos actuales? Esta es una de las preguntas más importantes que podemos formularnos. Seguramente es una de las preguntas clave. ¿Tenemos esa seguridad? La respuesta es negativa. No tenemos la seguridad. No la tenemos. Porque no sabemos por qué nos encontramos con esto. ¿Por qué estas circunstancias se presentan en nuestra vida? ¿Por qué tenemos esa situación tan dolorosa al final de nuestra vida? Y queremos dejarla antes para dejar de sufrir. Pero ¿realmente dejaremos de sufrir? No lo sabemos. Insistiremos más en este punto porque es un punto realmente capital. Insistiremos un poco más adelante sobre ello. ¿Es posible juzgar sobre las causas del dolor ajeno? Evidentemente no, de ninguna de las maneras. No estamos en los zapatos del otro, como se puede decir coloquialmente. Claro que no. No sabemos ni el pasado, ni la trayectoria muchas veces que ha llevado a nuestra encarnación, ni qué consecuencias se está encontrando de esas experiencias antiguas en este momento. No podemos juzgar a nadie. Además, no sabemos cómo actuaríamos nosotros en las mismas circunstancias. Por ello, aquí tiene que primar siempre la compasión. Como digo, no estamos en los zapatos del otro. Es lógico el sufrimiento, y aquí recurrimos nuevamente a Gustave Geley. Y fijémonos lo que dice aquel parapsicólogo, aquel metapsiquista, aquel espiritista que de religioso no tenía absolutamente nada. Y decía, el mal es simplemente la medida de la inferioridad de los seres y de los mundos. Por eso, en un mundo inferior como es el planeta Tierra, es normal que haya situaciones de sufrimiento y de angustia muchas veces. Y si no es esto, es la sanción del pasado. O sea que Geley, que como digo, no era un hombre religioso, realmente tenía claro que las circunstancias de la vida, en múltiples oportunidades, son también la sanción de ese pasado, la consecuencia de ese pasado. ¿Por qué sufrimos? ¿Por necesidad, merecimiento o por las condiciones de vida en el mundo en que estamos? El aprendizaje en mundos inferiores comporta angustia y sufrimiento muchas veces. Pongamos un ejemplo muy fácil. En el siglo XIX, las posibilidades de anestesiar a una persona para operarla deben ser mínimas. Es decir, que las operaciones deben ser cruentas y dolorosas de una manera enorme. Sin embargo, hoy en día, la ciencia nos ofrece la posibilidad de sedarnos completamente y operarnos de cualquier aspecto, por truculento que sea, por difícil que fuere, sin que nos enteremos absolutamente de nada. Cuando los mundos van evolucionando intelectualmente y también moralmente, que es lo que más necesitamos, las condiciones de vida también van cambiando. Y algunos aspectos que antaño nos hacían sufrir, hoy en día se pueden dominar con mucha más facilidad. Aunque, sin embargo, hay circunstancias que nos producen tanta angustia y tanto malestar que nos causan un gran sufrimiento, pero que a otras personas no les pasa absolutamente nada en las mismas circunstancias. Yo creo que todos habremos conocido algún compañero o compañera que habrán sufrido lo indecible para una cosa aparentemente tan sencilla como sacarse el carnet de conducir. Yo he conocido a personas que han sufrido, pero han sufrido moralmente algo inenarrable para conseguirlo. Otros no han sufrido para ello. Por eso, siendo como somos todavía espíritus inferiores, hay circunstancias del aprendizaje que también nos comportan un sufrimiento, sin que estemos, entre comillas, pagando deudas del pasado, sin que eso sea una consecuencia de nuestro pasado, no. Es una consecuencia de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, nada más. Otra pregunta de esas importantes. ¿Puede haber sufrimientos insoportables, que sean justos, que sean procedentes, que sean necesarios? Aquí la respuesta
ha de ser afirmativa. Sí que los hay, evidentemente. Y es muy probable que si pudiéramos conocer el pasado de determinadas personas que están en situaciones verdaderamente angustiosas, nos daríamos cuenta de que era casi imposible que aquel espíritu en una próxima vida no se encontrara en una situación parecida a la que tiene ahora, por graves desórdenes, por graves faltas, por graves crímenes de su pasado. Por eso, como decíamos al principio, ¿podemos juzgar sobre los demás? No, de ninguna de las maneras. Pero que sí hemos de aceptar filosóficamente, por lo menos a nivel amplio, estas circunstancias. ¿Dónde queda en todo lo dicho la compasión? En primer lugar, siempre, evidentemente. Pero es que la compasión hemos de ejercerla nosotros. Hemos de ejercerla aquellos que estamos cerca de personas que se encuentran en esas circunstancias. La compasión tiene que movernos a ayudarles, a acompañarles, a procurar que sufran lo menos posible, a intentar, si tenemos conocimientos sobre la realidad de la vida después de la muerte, a intentar ayudar a esas personas para que comprendan que hay una vida después de la muerte, que tengan una esperanza de una mejoría cuando se pueda producir este desenlace, que comprendan también que hay que esforzarse por hacer las cosas lo mejor posible. Es decir, que la compasión tiene que estar siempre a flor de piel, porque nosotros mismos seguro que vamos a necesitar compasión, porque somos espíritus inferiores también. No tengamos nunca la fantasía de que si fulanito está sufriendo es porque fue muy malo y sigue siéndolo, y menganito exactamente lo mismo, pero yo que me encuentro también, yo no tengo ese problema, yo soy mucho mejor persona. No nos equivoquemos, nunca nos equivoquemos al respecto. Si estamos encarnados en el planeta Tierra, en este planeta realmente todavía inferior, quiere decir que llevamos cargando en nuestras espaldas una mochila donde hay aspectos complicados de un pasado cercano o remoto y que tendremos que ir vaciando esa mochila con trabajos, con esfuerzos y a veces con sufrimientos. Y también vamos a necesitar la compasión de los demás. En este mismo capítulo, del cual estamos comentando bastante hoy, ese capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, Kardec se refiere a las causas de las aflicciones. Y nos empieza diciendo que si Dios es soberanamente bueno y justo, no puede obrar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida tienen pues una causa. Y puesto que Dios es justo y sus leyes son perfectas, esa causa debe ser justa y adecuada a nuestras necesidades, añadiríamos. Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. Y muchas veces no se comprende exactamente así. Pero es una realidad. No podríamos aceptar que los dolores, los sufrimientos, todo lo que nos encontramos sea gratis. Tiene una causa. Es posible, como veremos ahora, que la culpa sea nuestra de una forma reciente. Eso también es seguro. Pero como vemos en este cuadro, que se refleja en el agua lo mismo que está en la orilla, pues en nuestras vidas se reflejan también esos aspectos de nuestro pasado que están ahí, aunque no los recordemos, están ahí. Kardec nos dice en este capítulo de las causas de las aflicciones, nos dice, las vicisitudes de la vida son de dos clases, o si se prefiere, tienen dos orígenes muy diferentes que conviene distinguir. Las hay cuya causa está en la vida presente, otras la tienen fuera de esta vida. Si nos remontamos al origen de los males terrenales, se reconocerá que muchos de ellos son una consecuencia natural del carácter y de la conducta de quienes los padecen. Eso es verdad. Y bueno, si preferimos decir que no, yo creo que nos engañamos a nosotros mismos. Kardec aquí nos ofrece varios ejemplos y muchas veces podríamos aplicarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos terminan mal económicamente por falta de orden y de perseverancia o porque no supieron poner límite a sus deseos?
¿Cuántas enfermedades no son consecuencia de excesos de toda clase? Esto ocurre. Y esto lo vemos a nuestro alrededor de una forma fácil. Por ello, muchas veces, nuestros problemas de ahora son de esta presente encarnación. Yo creo que cualquier persona que tenga ya una cierta edad, no diré un joven de 15 años, pero las personas cuando empezamos a tener ya más de 60 años, si reflexionamos de una manera fría, yo creo que encontraremos más de un aspecto en nuestra vida que si pudiéramos nos gustaría cambiar. Que si estuviéramos en aquella misma circunstancia en este momento, obraríamos de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una experiencia suplementaria que no teníamos en aquel momento. Ahora lo comprendemos con más facilidad. Esto es un muy buen ejercicio a realizar, porque así aprendemos. Y cuando nos vamos a encontrar, ya sea en esta vida o ya en otra, con circunstancias parecidas, seremos perfectamente capaces de superar esa situación sin ningún problema. Este es el objetivo, que de las dificultades, de los obstáculos, sepamos aprender y que los errores sean nuestros mejores maestros, pero que no reincidamos demasiado, lo cual es inevitable, siempre reincidimos, pero que los errores sean nuestros mejores maestros. Insiste Kardec, todos remóntense paso a paso hasta el origen de los males que los afligen, y muchas veces podrán afirmar, si hubiera hecho esto o aquello, habría cambiado mi situación presente. Por lo tanto, vale la pena tenerlo en cuenta. Pero, como dice Kardec en el último párrafo, dice que muchas veces es más fácil y menos humillante para nuestra vanidad acusar de nuestros males a la suerte, a la providencia, a la falta de oportunidades, a la mala estrella, cuando en realidad nuestra mala estrella reside en nuestra negligencia, en nuestra falta de coraje para salir adelante. Esto es cierto. Es decir, Kardec no nos está descubriendo nada a este respecto. Muchas de las circunstancias complicadas que vivimos en la vida actual tienen su causa en esta vida actual. Sin embargo, hay otras que no, como Kardec nos expone a continuación. Hay circunstancias que, al menos en apariencia, nos parecen afectar por una fatalidad, porque no podemos encontrar de ninguna manera una causa aparente en nuestra vida que justifique una determinada situación que estamos viviendo. Pero sigue Kardec diciendo con su lógica aplastante, la causa precede al efecto. Si esa causa no está en la vida actual, debe estar en una vida anterior. Es decir, debe pertenecer a una existencia precedente, la última, la penúltima o la que fuere. Porque podemos encontrarnos con dificultades que sean consecuencia de hechos equivocados de un pasado remoto. Y esto nos puede sorprender. ¿Cómo vamos a ser responsables de algo que ocurrió tal vez hace 4, 5 o 6 encarnaciones? Claro que sí, que somos responsables y tenemos que reequilibrar aquella situación. Porque la vida, las leyes divinas, son perfectas. Entonces, nunca nos van a proponer un esfuerzo superior al que podamos realizar. En ningún momento se nos va a presentar la posibilidad de neutralizar errores de un pasado remoto que sean tan graves, tan duros, que tal vez en este momento no tengamos los recursos intelectuales y morales suficientes para hacerlo. Pero cuando tengamos esos recursos, esas circunstancias se presentarán. Si es que no hemos sido capaces antes, con nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia, de resolverlos previamente a que pudieran producirse esas circunstancias duras. Insistiremos en esto dentro de un momento. Ciertamente Kardec tiene un lenguaje, y los espíritus que le acompañaban, tienen un lenguaje que sorprende un poco. Por ejemplo, regreso a la diapositiva anterior. Dice, si no hemos hecho el mal en esta vida, lo hacemos en otra. No es posible que Dios castigue a alguien. Si somos castigados es porque hemos obrado mal. Hay conceptos que hoy podemos superar perfectamente. Dios no nos castiga. No, porque si nos tuviera que castigar para corregirnos, querría decir que su creación
principal, que somos los espíritus, había sido una creación deficiente. Dios no necesita castigarnos. Dios nos ofrece las oportunidades necesarias para que aprendamos por nosotros mismos. Nada más y nada menos que esto. Pero Dios ni nos castiga ni nos premia. Dios nos acompaña. Dios nos ama. Dios nos protege, aunque muchas veces no seamos capaces de entenderlo. Las evoluciones de la vida son impuestas a los espíritus empedernidos, o bien a los espíritus demasiado ignorantes que no pueden hacer una elección con conocimiento de causa. En cambio, son elegidas libremente, podríamos decir libremente aceptadas, digámoslo mejor así, porque yo no creo que en los estadios evolutivos medios de nuestro planeta tengamos mucha capacidad de elección, porque realmente no sabemos lo que es mejor para nosotros. Leon Denis, después de la muerte, lo dice claramente. Dice, somos malos jueces de aquello que nos conviene más. Si nos dejaran elegir a nosotros, generalmente elegiríamos vidas tranquilas, apacibles, con un cuerpo sano, con un cuerpo bonito, con un entorno socioeconómico de primer orden. Y es probable que nada de todo eso nos vaya a convenir para nuestro progreso. Por tanto, nos encontraremos con lo que sea más oportuno para nosotros. Y lo que será ya un paso importante será que sepamos aceptar, sepamos estar de acuerdo con que nos vamos a encontrar con determinadas dificultades que nos van a facilitar determinados aprendizajes y que nos van a facultar a poder borrar esos errores de nuestro pasado. Esto es lo realmente importante. Kardec, aparte de la palabra castigo, culpa, merecimientos, regalos, recompensas, también utilizaba mucho la palabra expiación. Nosotros pensamos que es mucho mejor denominar a este concepto como consecuencias inevitables. Hay consecuencias de nuestro pasado, hay efectos de nuestro pasado que nos vamos a encontrar. No es una expiación, simplemente es una consecuencia que hemos de saber gestionar. Será más o menos complicada, nos dará más o menos trabajo, pero es una consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. No es una expiación, es una rehabilitación realmente. Si quisiéramos utilizar una palabra un poco más suave, un poco más comprensiva que no la de expiación, podríamos utilizar la de rehabilitación. Nosotros nos rehabilitamos a nosotros mismos con nuestro esfuerzo, porque Dios no nos perdona, no nos puede perdonar, no, somos nosotros quienes nos autoperdonamos con nuestros esfuerzos por mejorar. Con todo, y este es uno de los párrafos importantes de este libro, no debe creerse que los padecimientos que se soportan en la tierra son necesariamente el indicio de una falta determinada. No, este pobre que está aquí tirando de un carro y paseando a su dueño seguramente de aquí para allá, no tiene por qué necesariamente estar neutralizando un error del pasado. No, muchas veces son circunstancias que nos van a ayudar a cultivar mejor la humildad, a cultivar mejor el respeto, a ser más modestos, y por eso podemos encontrarnos con circunstancias complicadas, y no porque sean una consecuencia de errores de nuestro pasado, no, simplemente son situaciones necesarias para que aumente nuestro conocimiento y para que esas facetas morales tan importantes como es la humildad, que es una de las facetas básicas que deberemos llegar a dominar los espíritus y que seguramente será la que más nos va a costar conseguir implementar en nuestras vidas, pues necesitamos determinadas circunstancias para poder conseguirlo. Vamos con algunos ejemplos. Los ejemplos a veces nos pueden despistar más, pero también hay muchas oportunidades en que los ejemplos nos ayudan a entender mejor las cosas. Yo recomendaría la lectura de todos estos ejemplos que se encuentran en la segunda parte de El cielo y el infierno de Allan Kardec. El príncipe Oran, que es un príncipe que encarnó varias veces en la opulencia, se equivocó otras tantas y tuvo que encarnar después en situaciones muy, muy deplorables.
No me voy a referir a todos porque sería muy extenso, recomiendo su lectura. Pero sí que puedo referirme a alguno como el señor Felicien. El señor Felicien era un amigo de Kardec. Kardec le apreciaba porque Felicien le había ayudado en algunas circunstancias de la vida. Y el señor Felicien, que era un hombre digno, honrado, inteligente, moralmente, bueno, respetable, se suicidó. Tuvo unas dificultades económicas causadas por él mismo, por un afán de enriquecimiento que no le hacía ninguna falta, perdió toda su fortuna y se suicidó. Kardec tuvo un gran interés en Felicien y le evocó en la Sociedad de Estudios Espíritas de París, y Felicien al principio no quiso reconocer que estaba en mala situación, no quiso hacerlo, porque los espíritus también a veces nos engañan, ya sea por tomarnos el pelo o ya sea por vergüenza, por no querer confesar que están mal, por no querer confesar que se han equivocado. Y Felicien le acabó confesando a Allan Kardec que era la cuarta encarnación consecutiva que se suicidaba. Y Kardec le dijo con toda la razón del mundo, pues te vas a encontrar con esta misma circunstancia en tu próxima encarnación, hasta que seas capaz de no ceder a esa presión, hasta que seas capaz de superarlo. Este es uno de esos casos que nos dan que pensar. Felicien se suicidó 4 veces consecutivas, perdón, 3 veces, y esta última la cuarta, en 4 encarnaciones consecutivas. Era normal que se encontrara en su próxima vida con la tentación del suicidio, con una situación que le indujera al suicidio. Pero él podía realmente negarse. Eso le hubiera acarreado tener problemas a nivel material, seguramente, pero se los había buscado él mismo, él solo. Otro caso también interesante es el de Slimel Slitgol. Este era un judío pordiosero que vivió en Rusia y que Kardec tuvo noticia de su vida y le evocó en la Sociedad de París. Era un hombre que desde los 30 años pedía limosna para las viudas y los huérfanos. Al principio, cuenta el mismo espíritu, que la gente no se fiaba de él, como un hombre de 30 años, pleno de salud, tenía que mendigar. Y él lo hacía porque con su trabajo no reunía suficiente dinero para ayudar tanto como él quería. En esa manifestación en la Sociedad de París, Slimel confesó que en una de sus anteriores encarnaciones había sido un hombre poderoso y con una avaricia enorme, y que se había dedicado a poner un impuesto a los pordioseros para que un tanto por ciento muy elevado, casi el 50% de lo que recaudaban, tenían que dárselo a él. Es decir, que ponía tributos a la limosna. Por eso, Slimel comprendió y agradeció que pudiera encontrarse en unas circunstancias duras en su siguiente encarnación y poder demostrar que había entendido la lección, que realmente se iba a dedicar toda su vida a ayudar a las viudas y a los huérfanos y a los que pedían limosna. Termino. El señor Letil. Esta también es una de aquellas comunicaciones que dan que pensar. El señor Letil era un tintorero y que trabajaba con unos calderos enormes con líquidos extremadamente calientes. Un día uno de esos calderos le cayó encima, pero él no murió. Se le caía la carne a trozos, pero él mantuvo las 12 horas que duró aquel sufrimiento terrible, él mantuvo la calma. Puso en orden todos sus asuntos materiales, pudo consolar a sus hijos y prepararse para morir. Fue también evocado en la Sociedad de París y Kardec le preguntó, ¿cómo es posible que una persona como tú, que además era espiritista, aunque no entendía algunos aspectos del espiritismo, pero se había interesado por el estudio de la filosofía espiritista? Dice, ¿cómo es posible que hayas tenido una muerte tan atroz? Y entonces el espíritu le relató
una encarnación que había tenido en tiempos de la Inquisición, en el que había condenado a morir quemada viva a una niña de 12 años, y como que nadie se había atrevido, ni los verdugos se atrevían a ejecutar su orden, lo hizo él personalmente. Y le confesó a Kardec, yo quería pasar por algo así para realmente borrar de una vez aquella circunstancia que tanto oprobio, que tanto dolor, que tanto remordimiento me ha granjeado en la vida. Son de buena lectura todos estos casos. ¿Son ejemplos válidos? Yo creo que sí. ¿Por qué creo que sí? Porque son ejemplos estudiados y analizados por Kardec. Y nadie, ni siquiera en este momento en el cual con un clic en nuestro ordenador podemos acceder a información de centenares, miles de libros, muchos casos, yo creo que no ha habido nunca nadie que haya tenido una experiencia tan dilatada, tan intensa, tan completa como Kardec en cuanto a las manifestaciones de los espíritus, en cuanto a esas circunstancias actuales que tantas veces tienen una razón de ser en el pasado. Yo creo que son válidos, a pesar de que muchas veces podamos creer que están teñidos de la religiosidad imperante de la época. No negaré que pueda ser perfectamente así, que puedan estar teñidos de esa religiosidad, pero las circunstancias que vivimos, como decía Kardec en una de las diapositivas que hemos insertado, decía, si estamos en circunstancias difíciles, esto debe tener una causa. No son gratuitas estas circunstancias. Por tanto, hay una causa, sea próxima o sea remota. Hay una causa y esto no podemos negarlo. ¿Y qué pensar de las comunicaciones obtenidas por medios modernos? Bueno, también están teñidas muchas veces de religiosidad, pero también tienen un trasfondo de mucha sensatez, de que personas que se encuentran en esta o aquella circunstancia, después cuando desencarnan y pueden recordar aspectos de su pasado, se dan cuenta de que había unas causas graves y que tenían que ser rehabilitadas. ¿No hay otra manera de rehabilitar esos problemas que no sea sufriendo? Claro que sí que los hay. Y los veremos enseguida. Hay otros medios, pero acabamos de leer una expresión muy clara de que Kardec se refería a espíritus empedernidos o espíritus recalcitrantes, podríamos decir, que todos los hemos sido, tal vez lo seamos todavía en algunos aspectos, y en espíritus empedernidos y recalcitrantes muchas veces no se es capaz de dar ese paso adelante y cambiar de actitud. Hay oportunidades en las cuales se necesitan situaciones duras para recapacitar de una vez por todas. Siempre podemos pensar, pero no hay otra manera. Hay otras maneras, pero el problema es que no sabemos utilizarlas. Me permito otro ejemplo, un ejemplo hipotético, unos ejemplos totalmente hipotéticos, pero que son reales como la vida misma, pero no les pongo nombre, utilizo nombres de estos genéricos que se usan para designar a personas que no conocemos o a las cuales no queremos nombrar por su nombre. Tenemos a un hombre llamado fulano, que es un bebedor empedernido, que acaba con un cáncer hepático. Tenemos a otro hombre llamado Mengano, que padece un síndrome alcohólico fetal. Aparentemente ninguna culpa por su parte. Y que acaba con graves problemas cardiovasculares. Finalmente, una mujer llamada Zutana, que sin ningún motivo médico aparente desarrolla un cáncer hepático. Los tres acaban con grandes dolores y les viene a la cabeza la idea de la eutanasia. ¿Bien? Fulano y Mengano optan por la eutanasia. Zutana por cuidados paliativos. Si vemos esto, simplemente no podemos decir nada. No sabemos por qué fulano y Mengano
optan por la eutanasia ni las consecuencias que ello va a tener. No sabemos cómo han llegado a esta situación actual, pero podríamos suponer, y digo, esto es totalmente hipotético, pero al mismo tiempo puede ser perfectamente real en algunos casos, que nos convendría saber trayectoria en la presente encarnación, antecedentes espirituales, situación después de desencarnar y cuál va a ser su futuro inmediato. Vamos a hacer el ejercicio con fulano. Fulano es un bebedor desde su juventud. Siempre ha bebido. Siempre. A pesar de que en su entorno familiar también había bebedores, también había alguna persona que intentaba ayudarle a recapacitar y a darse cuenta de que eso le llevaría a la tumba y de malas maneras. Sin embargo, fulano no hizo caso y llegó a tener este cáncer hepático. Fulano ya provenía de otras encarnaciones en las cuales también tenía esta misma costumbre, este mismo hábito de beber alcohol. Y en esta encarnación ha continuado exactamente igual. Fulano opta por la eutanasia. ¿Cómo se encontrará después de morir? Seguramente seguirá sufriendo. No habrá cambio para él, seguramente. No habrá cambio. Él es el responsable último de esa situación. Por lo tanto, seguirá exactamente igual. Vamos con Mengano. Mengano nace con un síndrome alcohólico fetal porque su madre era alcohólica. Él no tiene ninguna culpa, aparentemente. En esta encarnación no es responsable. Acaba con unos muy graves problemas cardiovasculares que le llevan a otras circunstancias porque el abanico de síntomas que tienen estas personas con síndrome alcohólico fetal es amplísimo y muchas circunstancias dolorosas y problemáticas. Mengano ha tenido una vida digna, se ha comportado de una forma correcta, ha soportado todo lo que ha podido esta enfermedad tan insidiosa que ha tenido. No ha dado malos ejemplos, ha sabido cuidar de su entorno familiar, pero ha llegado ese momento en el cual se encuentra con unos dolores insuperables y opta por la eutanasia. Mengano, en su pasado, fue también, como fulano, un bebedor. Sin embargo, en su última encarnación, en el último periodo entre dos encarnaciones, antes de vivir como Mengano, se dio cuenta de que esto no iba a ninguna parte, que había que cambiar radicalmente. Y tomó la decisión de abandonar el vicio de la vida para siempre. Nació con estas circunstancias, como si le recordaran esas circunstancias, el ser una persona con síndrome alcohólico fetal por causa del alcoholismo de su madre, como si eso le recordara esa circunstancia, pero no cayó en la tentación de beber para esconder sus problemas habituales. Y como digo, tuvo una vida digna. Opta por la eutanasia. ¿Cómo se encontrará cuando después se halle en el mundo espiritual? Seguramente se encontrará bastante bien. Tal vez tenga una turbación un poco más prolongada, pero seguramente no tendrá sufrimientos como los que habrá pasado y pasará fulano, porque las circunstancias son totalmente distintas. Tutana. Tutana se encuentra con un cáncer hepático sin comerlo ni beberlo en esta vida, pero lleva una vida digna, cuida de sus hijos, les da un buen ejemplo, tiene unos hijos algo problemáticos, pero es capaz de darles un buen ejemplo, y cuando llega el último momento, decide optar por los cuidados paliativos, que cuando ya esté en el último momento, le apliquen una sedación. ¿Cómo se encontrará después de morir? Se encontrará tranquila. Se encontrará tranquila, Tutana. Tutana es un espíritu que no tenía ningún problema para llegar a tener un cáncer hepático. Sin embargo, su espíritu protector le propone que en la próxima encarnación reciba como hijos a 3 espíritus problemáticos
que tiene ella una cierta responsabilidad en su situación proveniente del pasado. Putana acepta la compañía de sus hijos y se propone ayudarles como un trabajo de amor y de rehabilitación propia y para ayudar a rehabilitar a esos tres espíritus. Además, su espíritu protector le propone algo todavía más complicado. Si tuvieras una enfermedad difícil en tu final de vida, eso te daría una opción todavía más clara de, por un lado, cultivar tu humildad y tu calma ante la adversidad, también de seguir dando un ejemplo excelente a tus hijos. Putana acepta y se encuentra con todas estas circunstancias. Por tanto, Putana lo ha hecho bien. Vemos que son tres casos que si no sabemos los antecedentes, no entendemos por qué se encuentran después como se encuentran. Vamos terminando. Iremos un poquito más deprisa, si acaso después en el coloquio podemos matizar algunos aspectos. ¿Es aceptable la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido? Es aceptable. Mientras no obliguen, no hay problema. Es como el aborto, por ejemplo. Mientras no se obligue, no hay problema. Es mejor legislar para que quien quiera realmente acogerse a esa posibilidad, pues pueda hacerlo en buenas condiciones. ¿Seremos responsables si pedimos esa actuación? La respuesta es fácil. Siempre somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Dependerá como fulano, mengano y putana de nuestro pasado espiritual y de nuestro comportamiento actual durante la vida. Pero la responsabilidad acompaña a nuestros actos siempre. ¿Habrá circunstancias agravantes y atenuantes? Siempre las hay. Y puede haber atenuantes completos. También puede haberlos. Mengano sería un buen ejemplo de ello. Puede haber atenuantes, que a veces muy importantes. ¿Cómo aconsejar a una persona que se plantea la eutanasia de un familiar o la propia? Incidiremos en esto en un momentito. ¿Es suicidio dejar una medicación que tiene dolorosos efectos colaterales? ¿Es suicidio rechazar procedimientos médicos extraordinarios? Creo que no, porque quien deja una medicación no sabe si se va a encontrar con circunstancias complicadas de otro tipo. Por lo tanto, no son suicidios, sino son decisiones de la propia persona. Aunque todo es matizable y seguro que cada quien tendrá su opinión al respecto. Podemos llegar a pensar que si sufres es culpable de algo. Ya hemos visto que no siempre. No siempre, ni mucho menos. Por eso no se puede juzgar de ninguna de las maneras. Quien practica la eutanasia o ayuda en el suicidio tiene responsabilidad por ello. Como decíamos, somos responsables siempre. Y quien lo hace es para él simplemente una profesión en la cual no pone ningún tipo de emoción y simplemente es para él una manera de ganar dinero, seguramente tendrá más responsabilidad que aquel que tenga unos sentimientos y que comprenda que esa actuación puede ser problemática y tal vez incorrecta. Pero como decía, responsabilidades las hay siempre en todos los actos de nuestra vida. Responsabilidades buenas y responsabilidades no tan buenas. Terminamos. Eutanasia activa, no, en principio. Pero si alguien llega a un momento determinado de absoluta desesperación y lo hace, pues va a depender mucho de la carga que lleva detrás, de cómo lleva la mochila. ¿La lleva ligera o la lleva muy pesada? Va a depender. No estamos en sus zapatos, por lo tanto no podemos decir ni si sí ni si no. Lo que sí habría que hacer es optar siempre que se pueda por los cuidados paliativos, aunque aceleran la desencarnación, somos conscientes de ello, y hay que evitar alargar la vida mecánicamente a los estados irreversibles, aunque a veces tengamos muchas dudas, y no solo en casos así, sino en esas personas que nos preguntan, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejas que haga? Este familiar mío se quiere someter a la eutanasia, o yo mismo, ¿qué me aconsejas?
Primero, una profunda reflexión. Una profunda y sincera reflexión. No recordamos el pasado, pero el pasado es cosa nuestra. Por lo tanto, nuestras propias sensaciones también nos pueden marcar de forma bastante adecuada si sabemos realmente hacer una reflexión serena, nos pueden indicar cuál ha de ser ese camino. La reflexión del enfermo es vital también, a no ser que esté en estado de coma. Entonces ahí sí que la reflexión del familiar es más delicada todavía. ¿Sería procedente una consulta mediúmnica? Si es posible, evidentemente. Todos los recursos utilizados adecuadamente son positivos, pero cuidado, tengamos en cuenta que la opinión del espíritu que responda a nuestra pregunta será la opinión de un espíritu y no tiene por qué ser ni mejor ni peor que la nuestra propia. Por eso, la reflexión de uno mismo yo creo que tiene mucho valor. Y ha de primar siempre una intencionalidad correcta, alejada de cualquier tipo de egoísmo material. ¿Y si nos equivocamos? Bueno, pues nos habremos equivocado. Ya recogeremos, ya nos encontraremos las situaciones adecuadas para esa equivocación. Tampoco hay que agobiarse hasta extremos insoportables, porque entonces no haremos nada. Y a veces peor es no hacer nada que hacer algo. Por eso no tengamos tampoco tantísimo miedo. ¿Es posible que nos equivoquemos? Sí, pero si nos equivocamos por buena voluntad y con buena intención, no será la cosa tan problemática. El testamento vital, ciertamente que es interesante hacerlo. Y hay un aspecto que es la ley de compensación moral del que se habla muy poquito, y es que en ese intervalo entre dos encarnaciones, pues bueno, hay un tiempo, que a veces puede ser corto, pero a veces pueden ser siglos. En ese intervalo de tiempo podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Podemos intentar, si somos capaces de reconocer nuestras limitaciones, podemos intentar mejorar, podemos intentar conciliarnos con aquellas personas a las que hemos hecho daño, podemos intentar cambiar de actitudes, para que cuando llegue el momento en que deberíamos encontrarnos con esa circunstancia complicada de nuestro pasado, ya no haga falta, porque habremos sabido trabajarlo adecuadamente. El problema es que esto no es tan fácil hacerlo. Tengo una amiga que me dice a veces que ella tiene circunstancias dolorosas y me dice, estoy amortizando mi deuda. Con este dolor estoy amortizando deudas pasadas. No es un mal concepto. A mí hay una frase que me gusta mucho, que se atribuye generalmente a Jesús, pero que no es de Jesús. Está en la epístola del apóstol Pedro, que dice, el amor o la caridad, dependiendo de traducciones, cubre multitud de pecados. Es decir, las buenas acciones cubren muchos errores de nuestro pasado. Por eso, el accionar correctamente es la mejor terapia, la mejor actitud que podemos tener. Aumentamos conocimiento, somos más empáticos, al mismo tiempo vamos amortizando aspectos de nuestro pasado. Y ahora sí, terminamos ya con esta diapositiva. Es un pensamiento que muchas veces utilizo. No estamos en la vida para sufrir, estamos para aprender. Cada dificultad que nos desafía es una experiencia de aprendizaje. El sufrimiento es consecuencia de nuestra incomprensión de la finalidad de la vida. Pero claro, eso lo decía José Herculano Pires, que era un hombre extremadamente inteligente, con un conocimiento de filosofía espiritista amplísimo y además una buena persona. Pero tiene razón, no venimos a sufrir, venimos a aprender. El problema es que en bastantes oportunidades el aprendizaje lo realizamos a través de complicaciones. Y bien, si nos quieren acompañar dentro de 15 días, hablaremos sobre los animales, que es un tema también muy importante, muy interesante, posiblemente no tan trascendental como el que hemos abordado hoy, pero que también nos llama mucho la atención. ¿Qué pasa con los animales?
¿Por qué sufren? ¿A dónde van? ¿Qué pasa con ellos? No se esperen muchas respuestas, pero intentaremos ahondar lo más posible en esta cuestión.